Y nuestra siguiente invitada es María Eugenia Larraín. Por favor, María Eugenia, póngase. Bien. Por fin, ¿cómo estás tú? Bien, qué gusto tenerte acá, por favor. Sí, muchas por favor. ¿Qué, un desfile? Esto es un desfile, mira. Qué guapa, querida, qué bonito. Gracias. El color azul, ¿te gusta la U? No, me pondría una raya blanca acá. ¿Te gusta la católica? Me gusta la Cato, sí. Mira. Sí. Ay, ahora salió toda la católica. Bueno. No son de la católica estos gallos, son los vendidos. Todos se cambiaron de equipo. Ahora todos de la católica. Hubieran dicho que de O'Higgins, Oye, además hoy día la noche azul. Oye, Kenita, estás a punto de volver con el espectáculo de Pecadores VIP. Así es, mañana debutamos a las 22 horas en Viña del Mar, sí, ahí en la carpa en Puente Quillota vamos a estar toda la temporada. A partir de mañana 18 de enero hasta el 3 de marzo vamos a estar todos los viernes, sábados y domingos a las 22 horas. Pecadores VIP. Se van a matar de la risa porque en realidad venimos todos recargados, renovados con la contingencia de lo que está pasando en el espectáculo y todo eso, y con grandes sorpresas también. La idea de la invitación, además de conocer un poco más de lo que es Pecadores VIP y todo eso, es conocer a Kenita Larraín. ¿Quién es Kenita Larraín? Y entonces para eso hemos hecho el árbol genealógico. ¿Tú tienes tu árbol genealógico de tu antepasado? Nosotros lo hicimos para ti. Ya, a ver. Para que te conozcas tú y también nosotros te podamos conocer. Este es el árbol genealógico de Kenita Larraín. Kenita Larraín es modelo, ingeniera, panelista de televisión, cantante y para más remate, rica. Las tiene todas. Viene de uno de los clanes más importantes e influyentes de la historia chilena. Y no me refiero a las Argandoña ni a los Méndez, sino a los siempre bien controvertidos Larraín. Este clan son como las botillerías. Hay una en cada barrio y todos conocen por lo menos a uno. En nuestra farándula y política encontramos a muchos de ellos y todos han querido trabajar en algún proyecto con Kenita. Su primo Nicolás Larraín quiso vestirla de negro y con lentes, pero la Kenita prefirió trabajar con Fernando Larraín, en separado. Perfil que más le acomoda a la rubia. Asimismo, el RN Carlos Larraín y el UDI Hernán Larraín, ambos tíos abuelos quinto grado, la han tentado para militar en las filas de sus respectivos partidos. Pero fuentes cercanas nos han dicho que la Kena es como un hacha, sí, del Partido Comunista de Chile. Por otra parte, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y la corredora Larraín Vial se pelean para tener a la ingeniera Kenita entre sus filas, exclusivamente por su notable profesionalismo al manejar riquezas. La ecologista Sara Larraín está fascinada por sus performances ecológicas, las que han salvado la vida de millones de peces en todo el mundo. Ahora queremos hacer una aclaración. Todos los personajes que salen aquí son familiares de la Kena y no un tal Mario Larraín, que sin pruebas de ADN o documentos entró a un reality proclamándose hermano de la modelo. La vida de un Larraín es difícil y por lo menos Mentiras Verdaderas te regala este documental de carácter histórico para que nunca olvides de dónde vienes, Kenita. Bueno, ahora ya tenemos un poquito más claro ¿Quién era ese tal Mario Larraín? No sé, un gallo que se hace pasar por hermano. Por mi hermano, y mi hermano mellizo todavía. No, ¿a dónde? No se parece en nada, córtenla. Mi oración, le aprovecho mandar un beso a Mario, que es mi único hermano y mi gran adoración en realidad. Oye, ¿de dónde sacaron que yo era como un hacha? ¿Se puede saber eso? Nachito pasándose listo ahí. Media mula la reporteada de... Claro, Cariola dijo, bien. No, pensaba que era del partido. Oye, Kenita, quiero adelantarte desde ya que por lo menos aquí la entrevista va a ser hasta el final. Nadie te va a decir que te vaya, no va a ocurrir eso como te pasó. No es al estilo Copano acá. ¿Cómo fue eso? Había gente que pensaba que estaba arreglado, que era como una puesta en escena para llamar la atención. ¿Fue así? No, o sea, de verdad que yo lo pasé bastante mal en ese minuto. Me sorprendió mucho porque yo creo que hasta el día de hoy lo pienso, que para que a ti te echen en un estudio tiene que ser porque tú le pegaste a alguien, insultaste a alguien, no sé, te pusiste violento, algo así, me parece a mí. Pero yo no hice nada de eso, simplemente no me reí de ciertas bromas que a ellos les parecía muy gracioso y que para mí, al parecer, tenemos un humor bastante distinto. Y eso fue todo. Entonces en un momento le digo, no me pareció gracioso lo que estás insultando al Papa.
y me dice, sí, pero que tú no tienes sentido del humor, no sé qué, y de repente va y me echa, la peor invitada, no sé qué. Igual me sentí horrible porque me sentí como... Obviamente él estaba respaldado en su canal y respaldado por su equipo, ¿no es cierto?, de trabajo, y yo me sentí como sola y como un pollo. Fue como, yo no soy una persona débil, pero en ese minuto me sentí súper como vulnerable porque no me lo esperé nunca. No lo esperaba. Y de verdad que lo pasé mal, o sea, esa noche lloré harto y sobre todo ahí, para que no me vieran, me fui, ni siquiera a los camarines, como que caminé unos pasos y me caían las lágrimas porque no entendía, fue como entre rabia, impotencia, porque no me merecía eso. Pero no sabías, no calculaste en un minuto que ibas a un programa que es más irreverente, que tienen un grupo de creativos, que funcionan un poco más empujando el límite. Mira, la verdad es que yo no veía el programa, era relativamente nuevo. Ahora sí, el Club de la Comedia tenía como fama de tallas políticas o tallas, como tú dices, algunas un poco quizás rayando en lo cruel. Pero la verdad es que fui porque estábamos en ese minuto promocionando todo lo que era el tema del Café Concert. Ese era el afán, digamos. Claro, ese fue mi objetivo principal. Entonces se comprometieron, sí, vamos a poner GC, vamos a hablar, estábamos recién empezando con el Café Concert Pecadores VIP, así que yo dije, bueno, voy a ir a un buen canal, un programa nuevo, ok. Y de hecho en la semana me hicieron una entrevista súper así como simpática. Oye, ¿y cómo te decían en el colegio? ¿Y cuáles son las anécdotas del colegio? La típica entrevista previa. La típica entrevista previa para conocerte un poco más y tener algunos tips, ¿no es cierto?, para después darme una entrevista. Pero nunca me imaginé lo que pasó, o sea, nada de lo que me entrevistaron ni nada de eso pasó, digamos, fue totalmente lo contrario, lo más mala onda del mundo. ¿Después lo pudiste hablar con ellos, con algunos de ellos? Nunca más hablé con nadie. De hecho, lo único que dos productoras se acercaron al final y una de ellas me dijo, que era la que había hablado bastante conmigo, fue como, lo siento, yo no sabía que esto iba a pasar. Porque me dijeron, te invitamos a reírte, pero todo es buena onda, no te preocupes, seguro que va a ser buena onda, y yo la verdad me confié. Mal, porque llevo tantos años en televisión que no debería haberme confiado, quizás debería haberme puesto más pesada, haber dicho, a ver, ¿cuál es la pauta? ¿Cuáles son las notas que me hicieron? ¿Cuáles son las bromas? Pero en realidad llegué súper relajada al programa y no... ¿Te había pasado? Y no me imaginé eso. Así? No, nunca. Pero quizás no a ese nivel. Es que te echen, porque te echen en lo más denigrante del mundo. Es como que hiciste, tenés que hacer algo muy grave para que te echen de un programa. Sí, es como, ¿en serio? ¿No es serio? Sí, era como que en un momento yo no sabía si esto es broma o... Pero a lo que voy es que... claro, a él le molestó que yo no estuviera de acuerdo con su humor y que le dijera que era fome. Tampoco tuvo tolerancia con eso, pero eso no es una agresión, en mi opinión. ¿En otro programa tuviste en algún minuto así una sensación incómoda también a ese nivel? Bueno, tantos años en televisión me ha pasado, sí, me ha pasado que he tenido situaciones incómodas, sobre todo cuando tuve momentos como muy heavy a nivel mediático, ¿no es cierto?, de quiebres amorosos y cosas así, que podríamos recordar este episodio. Sí había mucha morbosidad, ¿no es cierto?, por saber qué opinaba yo, por vincularme con otra persona, por aclarar algún rumor, lo que fuera, ¿no es cierto? Y es por eso que en algunos momentos sí viví situaciones complicadas porque sentía como que me hacían encerronas, me decían una cosa y en realidad me llevaban a otra. Entonces a mí me molesta mucho eso, me molesta mucho porque cuando te dicen, ¿sabes qué? Mira, te voy a contar la firme, va a pasar esto, vamos a hacer esto, ¿tú quieres hacerlo, quieres ir al programa? Y en una de esas tú aceptas igual, o estás dispuesto al juego, sabes a lo que vas, pero cuando te mienten y te pintan una película y después uno al aire... empieza a pasar otra cosa, uno como que le empieza a cambiar la cara y se te empieza a notar en la mirada, en que ya no te empiezas a reír. Ya no hay buena onda. Claro, ya no hay buena onda porque te sientes engañada. Entonces eso sí me ha pasado harto. ¿Has escuchado que dicen de ti que cuando vas a las entrevistas no dices nada? Sí, he escuchado. ¿Lo has escuchado? Sí, muchas veces. Pero de hecho me ha pasado lo contrario también. Cuando he abierto un poco más mi corazón o he estado dispuesta a ir más allá y aclarar ciertas cosas, también ha dicho, ay, ahora está aclarando eso, entonces se está colgando. Entonces, siempre... Palos porque bogas, pero exactamente, tal cual. Entonces, finalmente, yo soy un ser humano que muchas veces tengo ganas de hablar y muchas veces no tengo ganas de hablar. Entonces, hay cosas que sí siento que tengo que aclarar y otras que no. Ahí y hay gente que le molesta eso. En el late decían en un minuto, bueno, entonces para escucharte alguna declaración más así con mayor grado de primicia, hay que poner más lucas sobre la mesa. ¿Te molestó que dijeran eso? Que dijeran ya hagamos una vaquita, poco menos, pero lo encontré una actitud demasiado lo dije, oye, eso es derroto, le dije. Yo nunca ando roteando a nadie, yo trato a todas las personas igual, o sea, desde la persona
que, no sé, que estaciona autos hasta el dueño del mundo, yo siempre lo trato igual, siempre. Yo no hago diferencia entre las personas, porque para mí todas las personas son iguales, ¿ya? Pero sí creo que esa actitud fue baja, porque si tú no, o sea, si yo no quería contestar algo, entrar en detalles, porque ya veía un ambiente hostil que se estaba burlando de todo lo que yo decía, entonces tampoco podía abrirme y contestar una cosa seria, que para mí es algo importante. Entonces me quedé más callada, no me acuerdo qué le dije, y ahí se para y dice, bueno, entonces, como te pagamos poco por venir a este programa, entonces, ¿qué te faltó reunámosle más plata? Le decía al público. Lo encontré feo eso. ¿Qué te pasa a ti, Kenita, cuando sientes, y tú lo acabas de insinuar, que hay tanto interés en conocer de tus romances? Sí, demasiado. Ganas de saber, primero, ¿por qué crees que hay tanto interés? ¿Por qué crees que despierta tanto morbo saber con quién estuviste, si te acostaste o no te acostaste, si saliste o no saliste, si viajaste o no viajaste, si lloraste en el hombro de Moyá o de Juan Pérez, da lo mismo? Sí. Mira, al principio me costó aceptarlo. Siento que era una persona relativamente normal hasta que conocí a Iván, nos pusimos a pololear, y cuando ocurre esto del no matrimonio, ¿ya? Que independiente, no voy a decir, quiero entrar en las razones porque ya ha pasado demasiado tiempo y da lo mismo. Creo que el hecho de que dos personas hayan tomado esa decisión es súper noble, o sea, la causa que sea da lo mismo. El no seguir engañándote en una relación que muchas veces las personas por miedo al que dirán, o se casan por el resto, o dicen después más adelante voy a tener hijos y con eso nos unimos más y se arreglan las cosas. Si tú no estás bien, ¿con qué cara entras a una iglesia a decir sí, acepto, estoy feliz? No, pues era ser inconsecuente con lo que uno estaba sintiendo en ese momento. ¿Ese fue el punto cómo de yo me inflexión? sentía por dentro, que no estaba feliz. Desde ahí y entonces de ahí en adelante creo que se produce una morbosidad terrible. O sea, yo de verdad saludo a alguien, o de repente me encuentro con alguien, o en una comida de muchas personas me toca al lado de alguien, o compañero de trabajo, lo que sea, y ya estoy pololeando, full romance, y hay una morbosidad. Yo entiendo que inventan porque eso vende, ¿ya? Pero claramente en este país a los hombres les suma eso, es como un trofeo, y a las mujeres no les suma. Entonces, claro, yo reconozco, ojo, que yo no estoy diciendo que no he tenido pololos y que no he conocido bastantes personas y todo, obvio que sí. De hecho tengo 39 años, no tiene nada de malo y estoy soltera. Pero sí es una exageración, sí, absolutamente soltera. Es una exageración, las cosas que inventan, terrible. Entonces, claro, alguien te tiene mala, por ejemplo, el mismo hecho de Pamela Díaz. Ella cuántas veces dijo, yo a ella no la conozco, la vi una vez con Iván y Manuel Negra cuando ellos estaban juntos, y fuimos a comer, y hasta antes que nos casáramos, Pamela Díaz me alababa, así, no, sí, casi haciéndose mi amiga. El día que yo no me casé, obviamente ella tomó partido, ¿no es cierto?, por su amigo, y está bien, cada amigo de cada lado, digamos, natural, tomó parte por lo otro, porque claro, cada uno tenía la versión de cada uno, bien, pero de ahí yo creo que fue un negociado para ella, programa que iba y hablaba de la ruptura de nosotros, como que tenía autoridad, nunca vivió alguna pelea con nosotros, ni nos conoció como pareja ni nada, entonces se vació por todos los programas habido por haber, obviamente descalificándome a mí. Se transformó como en mi supuesta enemiga, cosa que nosotros nunca tuvimos un problema como para ser enemigas, pero ella con las cosas que empezó a hablar, obviamente después se dio cuenta que era un muy buen negocio para ella ser mi enemiga. Estoy hablando, esto pasó hace 10 años atrás, y así ha seguido hasta el día de hoy. Entonces a mí me parece una inconsecuencia terrible. Me hacía bolsa porque yo era rubia y que era acá y que era allá y que odiaba a la rubia. Al mes estaba rubia, se había tenido rubia. Vende la puras marca. Cosas así. Entonces, de verdad que en este país la gente que de repente quiere salir en el diario o hacerse famosa, las que no son famosas, descalifican a alguien que es importante a nivel de farándula o a nivel de espectáculo y se hace conocido en 2 segundos. O sea, y muchos años tuve que vivir eso. De hecho, el mismo hecho de la selección, o sea, ¿quién fue la que inventó? No, ella estuvo con toda la selección. Se dijo, claro. Ella. No, es que lo dijo ella y los demás después lo siguen repitiendo. Entonces, ojo, que yo siempre he dicho, una cosa es la persona que inventa algo y otra persona, la que repite en el fondo una mentira, también se hace cómplice de ella. ¿Qué pasa contigo? ¿No te da rabia, no te dan ganas de, Oye, al ir a me da una rabia. ¿Sabes lo que pasa, Eduardito? Porque ¿qué es lo que te están imputando? Una rabia, pero terrible. Imagínate cuando no me casé ya habían las versiones más grandes del mundo. Por ejemplo, no, que es enferma interesada, que esto... Por interés te casás, ¿no? Tienes un hijo y chao, te arreglaste la vida y por último después no lo pescáis o te separas, lo que sea. Lo que hace mucha gente. Ahora, si tú tienes
la lealtad contigo mismo y con la persona que está al lado tuyo, decir, ¿sabes que hasta aquí yo llego porque no me siento feliz y no voy a dar ese paso? Yo creo que eso es el antónimo de interesado, ¿o no? Sí, pues, ahí, no, ahora, honesto, siempre sí. se confunde, yo reconozco y acepto que yo tengo un gran interés y quizás una debilidad, ¿no es cierto?, por los hombres exitosos, porque me atrae eso. Pero lamentablemente en esta sociedad no se habla de éxito como persona o ser bueno en lo que tú haces, o ser un tipo ganador. Que eso a mí me seduce mucho en una persona, en una pareja. Pero no, todo lo llevan el dinero. Entonces, no, es que tiene lucas. Todo. De repente yo salía con gente que, por ejemplo, cuando estaba en mi universidad, que no tenía ni uno, no, y lo pintaban en la universidad como el millonario. Entonces, puro invento. O sea, la televisión también arma un personaje, ¿ya?, que muchas veces la gente se lo cree y no te conoce, pero resulta que después cuando me escuchan hablar o me conocen más, se dan cuenta que yo primero soy una persona común y corriente, ¿ya? Y no soy la diva, la que más o menos que no se le puede hablar, que a veces pintan en la televisión, y menos la bruja. Soy una persona con, ojo, virtudes y defectos. Como todo soy el un ser mundo, humano normal. Ahora, pero esta construcción que hacen de Kenita, con este imaginario que tú acabas de señalar, Sí. que es interesada, que han dado con toda la selección, que otros dicen esto, otro, esa imagen media de fábula que generan de Kenita Larraín también, a ti te ha permitido dar entrevistas, te ha permitido mantenerte en forma estable durante mucho tiempo en la farándula. Sí, de alguna manera yo creo también que es un conjunto, porque yo sí he hecho cosas. Mira, lo que pasa es que se puede tomar desde varios puntos de vista. Obviamente que reconozco que sí, efectivamente, muchas veces he sido invitada a programas a aclarar ciertas cosas. Claro. Y claro, obviamente que eso, si lo miras desde el punto de vista, te ayuda a mantenerte vigente. En ese sentido tienes toda la razón. Pero también hay un punto que muchas veces yo estoy sentada en mi casa, no sé, leyendo un libro, haciendo cualquier cosa, o estoy de viaje, y de repente acá empiezan unos rumores y unas cosas, pero terribles, ¿no es cierto?, donde finalmente llega un minuto que tengo que salir yo a desmentir o a hablar. Porque se habla demasiado, habla todo el mundo y gente que muchas veces ni siquiera me ha visto en persona y no me conoce. Entonces todos opinan y te hacen triza y de repente uno dice, bueno, ya, el minuto que yo tengo que salir y decir, oye, esta es la verdad. Pero oye, claro, pero ¿por qué están hablando de ti? Entonces, no, hombre, es lógico, es natural. Es tu imagen. Entonces, claro, hay de las dos cosas. Por eso te digo, obviamente te sirve para estar vigente, pero ojo, que la mayoría de las veces los que empiezan, y por no decirlas todas, son ellos. Ellos empiezan, no, que salió con no sé quién, que la vimos en tal parte, o está metida en tal escándalo. Son los medios los que filtran esas cosas y yo salgo y finalmente hablan todos y muchas veces al final hablo yo. Otras veces hago vista gorda y digo... definitivamente la marca Kenita Larraín vende mucho. Esto no amerita. Por eso mismo. Pero no es como otras personas que de repente tienen que inventarse tongos para que los llamen y salir en televisión. Nunca ha sido ese mi caso.